Bien, vamos a comenzar entonces la clase de este día como una continuación a la introducción que vimos ayer. Bien, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la parte del ciclo contable, ¿verdad? Como comentábamos el día de ayer, el ciclo contable es como el periodo de tiempo en el que se llevan a cabo las transacciones, o en el que se registran las transacciones de una empresa y también en el que se lleva a cabo las operaciones de una empresa. Ahora vamos a identificar nosotros, digámoslo así, aquellas etapas de un ciclo contable, el concepto del ciclo contable, y con eso pues terminaríamos la clase de este día nosotros. Por eso les comentaba yo, ¿verdad? Que a veces van a haber momentos en los que nos vamos a llevar las 2 horas completas, va a haber un momento en el que solo nos vamos a llevar 1 hora, y pues todo va a depender, ¿verdad? Cómo vayamos desarrollando la clase. Bien, para comenzar, debemos de saber primero o recordar nuevamente el concepto de lo que es el ciclo contable. Y aquí tenemos como un concepto un poco más específico, ¿verdad? Que veíamos el día de ayer, que es un poco más generalizado. El ciclo contable es el periodo de tiempo en el que una empresa realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de las transacciones de una forma fiable, reflejando la imagen de la actividad. Si se dan cuenta, ¿verdad? Cuando hablamos de ciclo, estamos hablando de una serie de pasos o de una serie de procedimientos que se deben seguir en un periodo de tiempo determinado y deben registrarse de forma cronológica, ¿verdad? Por eso enmarcamos aquí mucho forma sistemática, o sea, una forma procedimental que vamos a hacer paso a paso, y cronológica, que debe de realizarse en periodos de tiempo específicos. O sea que yo no puedo registrar transacciones, es decir, no es correcto, ¿verdad? Registrar transacciones pasadas en fechas futuras. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no es correcto que ustedes, ¿verdad? O en mi caso, digamos, que yo como contadora o yo como persona encargada de la contabilidad de una empresa o yo como persona que estoy involucrada con la contabilidad de una empresa, haga registros de transacciones del año 2019, por ejemplo, a estas alturas. Estamos ya casi por finalizar el mes de enero y hay registros de transacciones que todavía no se han hecho. Y puede parecer broma, ¿verdad? Puede ser, como podemos pensar nosotros, pero ¿cómo es posible que una transacción del 2019 no se haya registrado a estas alturas de la vida? Y créanme que ocurre, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado personas decir, necesito que me actualicen la contabilidad, ¿verdad? Necesito que me actualicen los registros, que me actualizan la información financiera, y es porque tenemos la mala costumbre, ¿verdad?, de dejar todo para último momento y hay registros que no se hacen. Pero ¿y cómo es posible si se presentan declaraciones, se hacen los pagos respectivos de impuestos? Pero a veces esto ocurre cuando no se ha realizado una auditoría, ¿verdad? Una auditoría que permita identificar en realidad este tipo de problemas que se dan en las empresas. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Recalcar, lo importante es que nosotros debemos de identificar que dentro del ciclo contable o dentro del periodo de operaciones de una empresa, que generalmente es 1 año, todas las transacciones que se realizan en ese año deben de ser registradas en el momento en el que se realizaron, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando la clase pasada con los principios de contabilidad. Yo debo de registrar las transacciones en el momento en el que ocurren, no cuando se hacen efectivas, ¿verdad? Que poníamos el ejemplo de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Hay que hacer los registros en el momento en que la transacción, en que la operación o en que la actividad se realiza. Ahora bien, todas las transacciones de negocios que realiza una entidad se documentan para procesarlas.
y luego convertirlas en estados financieros. Los elementos que conforman el ciclo del sistema contable son entrada de información contable, proceso de la información con registro de transacciones y la salida de la información en forma de estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo no tengo la libertad, por así decirlo, de seleccionar qué transacciones registrar o no. Es obligación de toda entidad registrar todas las transacciones que realiza dentro de ese ciclo contable o dentro de ese periodo contable. Se deben de registrar, que quiere decir documentarlas, ¿verdad? Registrarlas en un libro, registrarlas en el sistema, documentar esas transacciones para posteriormente poderlas procesar y convertirlas en un producto final denominado estados financieros. Es lo que yo les comentaba en la clase anterior, ¿verdad? O si no se los comenté, voy a hacerlo en estos momentos. En el ciclo contable de una empresa o la finalidad de la contabilidad en cuanto a registro de transacciones y de operaciones financieras consiste en realizar o registrar todos aquellos procesos que las empresas realizan para al final del periodo elaborar estados financieros. Vamos a registrar o vamos a aprender a hacer los registros de las compras de bienes, ¿verdad? La entrada de productos a la empresa mercantil o empresa comercial, el registro de esa entrada del producto, la salida que es la venta de ese producto y si hay algún gasto, ¿verdad? Por la venta de ese producto también lo vamos a registrar. Si vamos a hablar de operatividad de la empresa, quiere decir que también vamos a registrar todos los tipos de gastos en los que incurre la empresa, como en el caso de los salarios, de los gastos de servicios básicos, si hay gasto de venta por entrega de productos a clientes, si hay gasto de compras porque el proveedor no nos cubre, por ejemplo, el transporte de la mercancía, o sea, las instalaciones de la empresa, todo eso lo vamos a contabilizar en las diferentes cuentas. Las cuentas son elementos que permiten registrar las diferentes transacciones de la empresa y se identifican de acuerdo con el tipo de transacción que se realiza, pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego de tener esa información en las cuentas, las vamos a saldar y esos saldos los vamos a comenzar a trasladar a un primer estado financiero conocido como balance de comprobación. Luego de elaborar ese balance de comprobación, elaboramos el estado de resultados, que es otro estado financiero, para posteriormente elaborar el balance general. Esos pasos o ese procedimiento es el que nosotros vamos a aprender a hacer en esta materia. Y de acuerdo con lo que se nos da a conocer con esta información en esta presentación, hay tres elementos importantes en el sistema contable, en el sistema del ciclo contable. Primero es la entrada de información, es decir, que se recolecta toda la información, el proceso de esa información, cómo yo la registro o cómo la administro, y la salida de la información en estados financieros. Prácticamente el ciclo contable se resume en esos tres pasos. Ahora vamos a identificar cada uno de ellos. La entrada del ciclo contable. La entrada del ciclo contable está constituida por información previamente documentada de las transacciones efectuadas por la empresa y los eventos que la afectan. Los datos que entran al sistema deben ser cuantificables, dado que a la contabilidad solo le interesa información relevante y cuantificable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la entrada o el primer paso de un ciclo contable consiste en recolectar toda la información de transacciones y de operaciones en una empresa que deben estar documentadas para posteriormente poder realizar el registro. Y debemos de identificar también que esa información es relevante y cuantificable.
¿Se recuerdan cuando hablábamos de los principios el día de ayer? ¿Verdad? Que hablábamos que debe de ser cuantificable, que debe estar expresada en números, ¿verdad? Cuantificable, que debe ser expresada en números, que debe de ser representada con moneda o en valores de dinero, y que también debe de ser identificarse en qué tipo de moneda está elaborado el registro, o en aquel momento hablábamos de estado financiero. Entonces, la entrada del ciclo contable es eso: recolectar toda la información documentada, ¿verdad? Con facturas, comprobantes de crédito, comprobantes de retención, ¿verdad? Debe estar toda documentada para posteriormente registrarlo. Luego nos dice que lo que no es susceptible de cuantificación no se considera entrada al proceso. La captura de información puede efectuarse manual o de forma electrónica a través de uso de un lector de código de barras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las empresas hoy en día poseen diferentes sistemas contables electrónicos, digámoslo así, o computarizados, que permiten realizar un registro inmediato de las salidas de productos, ¿verdad? Y los van descargando de inventario y de una sola vez lo van registrando como un comprobante de diario, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues nosotros lastimosamente no contamos con un sistema, así que lo vamos a aprender a hacer de forma manual, ¿verdad? Como lo dice acá, utilizando siempre la herramienta de Excel, que, como les repito, va a ser la que nos va a estar apoyando, o en la que nos vamos a estar apoyando eh, durante todo el ciclo, ¿verdad? Entonces, nos dice que lo que no es susceptible de cuantificación no se considera entrada del proceso. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, a que probablemente eh, alguna situación que se presente, ¿verdad? Y por la cual esté directamente relacionada con una transacción que se dé en la empresa y no lo pueda demostrar de manera cuantificable o con respaldo de algún documento, yo eh, no lo puedo registrar. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, imagínense que hacemos una compra a una empresa, ¿verdad? Pero esa empresa eh, no tiene el servicio de transporte de la mercadería que le compramos, ¿verdad? Entonces resulta que a nosotros como empresa nos corresponde hacer el pago de ese, de ese transporte, ¿verdad? Entonces, veamos, contratamos a una persona de esas personas que se encargan, que tienen sus camiones, ¿verdad? Y trasladan mercadería de un lugar a otro, contratamos a esa persona y le pagamos. Y en efecto es un gasto, ¿verdad? Es un dinero que yo desembolsé. Pero para poder desembolsar ese dinero y poderlo registrar en la contabilidad, yo tengo que tener un documento que compruebe que en efecto ese dinero yo lo utilicé para un gasto de compra. Pero ¿cómo hago eso? Decimos nosotros, pero si solo es un señor que tiene su camión y si le pagué $20 porque me trajo la mercancía, yo tengo que contabilizar ese dinero porque ese dinero yo lo pagué, o sea, es un gasto para mi empresa. Sí, pero tiene que tener un documento de respaldo para eso. ¿Y qué documento es? Generalmente las empresas elaboran documentos de retención legal. Son documentos en los cuales se identifica a la persona que se ha hecho el pago, se le piden sus datos generales como dirección, número de teléfono, número de DUI, número de NIP, y se le emite posteriormente un comprobante de retención que puede ser del 1% para el impuesto del IVA o del 10% si es un servicio profesional para el impuesto de renta, ¿verdad? Entonces, media vez yo tengo un documento que compruebe que en efecto yo desembolsé dinero, yo puedo contabilizar ese desembolso. Si por el contrario yo solo le pagué a la persona que me diera ese servicio de transporte y no tengo ningún documento de respaldo, ¿verdad? Yo no puedo contabilizar ese dinero. Por eso es que es bien importante tener en cuenta que toda transacción debe ser documentada para poderla registrar en la contabilidad.
Luego tenemos el paso 2, ¿verdad? El paso 2 nos dice que el proceso de la información contable. Quiere decir que yo a estas alturas ya he recolectado toda la información y la voy a comenzar a procesar. En este caso, pues ya que tengo todos mis documentos, todas las facturas, crédito fiscal, comprobantes de retención de mis transacciones, comienzo a hacer el registro y la clasificación de estas operaciones. En este caso me dice el procedimiento que yo debo de interpretar y analizar los eventos, ¿verdad? El proceso también se puede efectuar manualmente o a través de medios tecnológicos. Cuando yo ya tengo todos mis documentos que anteriormente les comenté, ¿verdad? Crédito fiscal y facturas, comprobantes de retención, yo comienzo a clasificarlos por operaciones. Es mucho más fácil hacerlo de esa manera. Comienzo a clasificarlos, por ejemplo, como ventas, compras, eh, gastos, que son transacciones comunes en una empresa mercantil, y comienzo a hacer el registro respectivo. O lo más lógico, lo más recomendable es, y que hablando siempre de la parte cronológica, ¿verdad? Eh, Ordenar todos los documentos que tengo en mi poder de manera cronológica, de acuerdo a las fechas en que se dieron los sucesos, ¿verdad? Para comenzar el registro. Recordemos que van a haber momentos en que tanto ventas como compras se van a realizar el mismo día. Puede ser que un día solo hayan compras, puede ser que un día solo hayan ventas, puede ser que un día hayan compras y ventas, en algún día hayan solo gastos, cuando ya estemos hablando de pago de planillas, o de pago de servicios básicos, o pago de gastos de ventas o de compras, que incluso en la parte de gastos de ventas, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante, y también podemos encontrar la parte de salarios y comisiones. También podemos encontrar los de servicios, de servicios de energía eléctrica, servicios de agua, servicios de telefonía, ¿verdad? En esos tipos de gastos nosotros vamos a identificar también, los podemos identificar también como gastos de venta. Eh, Pueden ser también manual o a través de medios tecnológicos. Repito, ¿verdad? Hay sistemas contables computarizados o sistemas tecnológicos, como querramos llamarlos, ¿verdad? Que permiten que el registro se haga automáticamente y no es necesario, digamos, que lo haga como vamos a aprender a hacerlo aquí, ¿verdad? Cuáles cuentas se cargan, cuáles cuentas se abonan y que se verifique con exactitud cómo se ha cuadrado ese comprobante. A veces los sistemas contables, aunque nosotros no logremos identificar esos pasos, perdón, no logremos identificar las cuentas que se cargan y se abonan, eh, el mismo sistema se encarga de, al momento que usted le solicite imprimir el documento, imprimírselo de tal manera que usted pueda identificar ese movimiento, ¿verdad? Y usted tal vez no necesite ni siquiera buscar el nombre de la cuenta, sino que solamente coloca el código y automáticamente le abre el espacio para que usted pueda colocar la cantidad, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando ya estemos hablando del catálogo de cuentas, que va a ser la próxima semana, si no me equivoco. Y pues esos sistemas son de gran ayuda porque, como les repito, ¿verdad? No es necesario ni siquiera que nosotros veamos como la estructura que vamos a aprender a hacer acá, ¿verdad? De un comprobante de crédito, perdón, un comprobante de diario que va con su encabezado, su parte de conceptos y sus columnas de debe y haber, ¿verdad? Donde vamos a aprender a cargar y abonar. Los sistemas contables son mucho más sencillos, ¿verdad? Sí, comprendo, porque lástima que no tenemos eso acá, pero hay que comprender también que en la materia de contabilidad 1 se trata de eso, ¿verdad? Que nosotros logremos identificar el porqué de las cosas. Porque así, si en algún momento ustedes se ven involucrados con un sistema contable, ustedes van a identificar, bueno, en efecto, aquí se está haciendo un cargo, aquí se está haciendo un abono, ¿por qué no me cuadra
las cantidades que estoy poniendo, ¿verdad? Probablemente se calculó mal el IVA, probablemente no se calculó, ¿verdad? Todas esos aspectos tal vez sencillos, ¿verdad? Y que un sistema los pueda resolver en una micra de segundo, nosotros los vamos a aprender a ver acá paso a paso para lograr identificar esos errores. Por último, tenemos la salida de la información contable. La salida de la información es la que resulta de los dos procesos anteriores, ¿verdad? Ya que yo he recolectado la información, la he registrado en el proceso, ¿verdad? La he registrado, he saldado cuentas, he elaborado he hecho la mayorización, he saldado cuentas. Ahora yo voy a elaborar los estados financieros, que es como la última etapa, digámoslo así, o ya el último paso que se debe seguir en el ciclo contable. Y como le estuvimos dando vueltas el día de ayer, ¿verdad? Que al presentar estados financieros no significa simplemente presentarlos, ¿verdad? Sino también eh, interpretarlos porque se utilizan para la toma de decisiones. No sé si alguien tenía alguna consulta, si alguien escribió o levantó la mano. Bueno, creo que la interferencia que se escucha es lo que les comento, ¿verdad? Que están cortando árboles ahorita y se escuchan las máquinas donde están haciendo interferencia. Bueno, si no tienen consultas hasta el momento, ¿verdad? Escuché por ahí que como una notificación, pero quizás no hay consulta, ¿verdad? Eh, Recordarles una vez más que por favor ingresen con su correo institucional. Este es el último día que les voy a admitir en la clase sin el correo, ¿verdad? Así que no se extrañen si el día martes, que vamos a hacer el laboratorio, ¿verdad? Recuerden que tenemos programado un laboratorio para el día martes. Martes 2 de febrero, si no me equivoco. Tenemos programado el laboratorio, por favor, háganlo con su correo electrónico de la universidad y el día miércoles ingresen, por favor, con el correo electrónico institucional también, porque ese es el último día que los admito con el correo personal, ¿verdad? Por favor, si tienen problemas, repito, ¿verdad? Y disculpen que interrumpa la clase, pero si tienen problemas con su correo electrónico, por favor, comuníquense al decanato y notifiquen que tienen problemas, que no se acuerdan cuál es, que no tienen, se les olvidó la contraseña, que se les ha bloqueado el usuario. Por favor, comuníquense a la facultad de 2484-0616, porque es indispensable que ingresen con su correo electrónico institucional, ¿verdad? El que termine en @católica.edu.sv. Bien, pasamos a la siguiente parte ya, que son las etapas del ciclo contable, ¿verdad? Eh, Acá pues vamos a discutir 7 etapas, ¿verdad? 7 etapas del ciclo contable, ¿verdad? Que anteriormente vimos como tres aspectos principales o 3 procedimientos principales que se dan en el ciclo contable. Pues vamos a ver nosotros las 7 etapas, un poquito más explicado el ciclo contable. Bien, primero tenemos la recopilación de la información documentada, que es lo que ya hablábamos al principio, ¿verdad? Se reúnen todos los comprobantes, ¿verdad? O todos los documentos, ya les mencionaba yo, facturas, crédito fiscal, planillas, notas de débito, crédito, quedan, entre otros, ¿verdad? O sea,
todos los documentos que involucran registro de transacciones o todos los documentos que involucran las operaciones que se llevaron a cabo en la empresa, toda esa documentación se debe de recolectar, ¿verdad? Luego se va a ordenar cronológicamente y eso permite, o mejor dicho, eso facilita el registro y análisis posterior, ¿verdad? Hay que tener en cuenta siempre, por favor, que al momento de realizar registros, ¿verdad? O al momento de registrar las transacciones que se lleven a cabo, se debe de hacer de manera cronológica. En el caso de nosotros, cuando estemos haciendo o estemos realizando una guía de ejercicios, siempre las transacciones van en orden cronológico, ¿verdad? Incluso los ejercicios, las fechas van en ese orden, ¿verdad? Si estamos partiendo del 1 de enero, 1 de enero, 2 de enero, 5 de enero, 7 de enero y así. Nunca se van a poner desordenadas, ¿verdad? Que primero quiero poner todo lo que representa ingreso porque es lo que tengo de dinero en realidad. Y después voy a poner todo lo que significa gasto porque es todo lo que me salió. Y después, si he comprado activo fijo, lo voy a poner de último porque también eso significa que he gastado, pero que también es algo que me pertenece. No, ¿verdad? Aquí siempre vamos a registrar esas transacciones en orden cronológico, en el orden en el cual ocurrieron en el tiempo. Luego tenemos el análisis de la información. En este caso, pues lo que se debe de identificar es qué tipo de, número uno, qué tipo de transacción es. Y número dos, qué tipo de cuentas involucra esa transacción, ¿verdad? Si estamos hablando de el doble efecto de las operaciones, nos estamos refiriendo a que cada vez que nosotros registremos una transacción en un comprobante de diario, siempre van a haber cuentas que se van a cargar y siempre van a haber cuentas que se van a abonar, ¿verdad? A eso nos referimos con el doble efecto de las operaciones, ¿verdad? O el doble efecto que las operaciones ocasionan en la estructura contable. A esto se refiere el principio de partida doble, que siempre va a haber unas cuentas que se cargan y siempre van a haber cuentas que se abonan. Y al saldar esas cuentas deben de tener el mismo resultado. Nunca una cuenta le va a dar de más o una cuenta de menos. O le va a dar más en el debe y le va a dar menos en el haber o viceversa, ¿verdad? Ambas partes o ambas columnas, ¿verdad? Cuando ya lo estemos viendo en práctica se van a dar cuenta. Ambas columnas deben de tener el mismo resultado cuando estemos registrando transacciones. Eso es la partida doble. Luego, el registro de operaciones en el libro diario. Esto básicamente se refiere a registrar o a colocar la partida doble en un libro de diario. Elaborar un comprobante de diario, ¿verdad? No es que los que no estamos familiarizados con este concepto, pues no nos referimos a que vamos a tener un libro, ¿verdad? En el cual vamos a escribir. Y no, sí, dígame. ¿Alguien levantó la mano? ¿Tienen alguna consulta? No tengan pena, pueden hacerla. Los escucho. ¿O fue sin querer que levantaron la mano? Bueno, si fue sin querer, eh, muy bien, está bien. Creo que, bueno, igual a mí me pasa, ¿verdad? Que sin querer me paso para la siguiente diapositiva. Pero bueno, si no hay preguntas, vamos a seguir entonces, que casi terminamos. El registro de las operaciones, bueno, lo que les comentaba, ¿verdad? Que es elaborar los comprobantes de diario, ¿verdad? El libro diario es ese, donde se registran esas transacciones por medio de comprobantes de diario, donde colocamos en una parte, le llamamos conceptos, que son todas las cuentas que vamos a cargar y abonar.
Si lo visualizamos, digamos, así como acá, bueno, ahorita no tengo ningún comprobante para que lo podamos ver, pero si nos enfocamos, digamos, quiero ver si puedo dibujar algo por acá, ¿verdad? Digamos que usualmente, aquí a un ladito se los voy a poner así. Usualmente el comprobante de diario es de esta manera, donde aquí van los conceptos, aquí va la parte del debe y aquí la parte del haber, ¿verdad? Y disculpen, pero con el mouse es muy difícil estar dibujando, ¿verdad? Entonces aquí es donde vamos a colocar las cuentas, aquí donde vamos a cargar y aquí donde vamos a abonar. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque siempre se va a colocar el debe antes o siempre se van a cargar cuentas antes y después se van a abonar, ¿verdad? Y este es el efecto de partida doble, ¿verdad? Este es el efecto de partida doble, que por un lado se carga y por el otro lado se abona, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. Y el registrar las operaciones en el libro diario es eso, ¿verdad? Hacer la estructura que más o menos intenté acá eh, especificar, ¿verdad? Bien, el siguiente es la clasificación de los comprobantes. Los cargos y los abonos de los comprobantes de diario se clasifican en cuentas correspondientes. Esta clasificación se refiere a que nosotros vamos a hacer aquella tan famosa cuenta T, ¿verdad? Una cuenta T en donde aquí ponemos las cuentas de saldo deudor y aquí las cuentas de saldo acreedor, ¿verdad? Aquí se cargan y aquí se abonan, ¿verdad? Estas cuentas T es en las cuentas que mayorizamos y aquí se refiere a eso, ¿verdad? Los cargos y los abonos se clasifican en sus cuentas correspondientes y cada cuenta tiene un código asignado. Cuando nos referimos a un código asignado, nos estamos refiriendo a que cada cuenta tiene un número correlativo que la identifica. Entonces, de acuerdo a ese código, es que las cuentas se van ordenando en el libro. En el caso de nosotros, cuando ya estemos realizando la mayorización, lo que vamos a hacer es que la vamos a trabajar de acuerdo a cómo van saliendo las cuentas, ¿verdad? Si la primera cuenta en el primer comprobante que hicimos fue la cuenta bancos, ¿verdad? Esa cuenta bancos es la que vamos a utilizar nosotros. Pero mire, me van a decir, ¿y cómo voy a ordenar esas cuentas si no sé el referente o desconozco cómo es que se pueden ordenar? No se preocupen que yo les voy a subir un catálogo de cuentas para que ustedes puedan identificar y de hecho cuando estemos registrando transacciones vamos a trabajar con los códigos de las cuentas para que logremos identificar cuáles son las que van primero, porque eso también se debe de tener, se debe de realizar, ¿verdad? Al momento de registrar las transacciones, ustedes deben de colocarlas de acuerdo al código y recordar nuevamente que primero se carga y luego se abona. Por último, ¿verdad? Y este ya se los mencionaba también, el, el balance de comprobación de saldos, comprobantes de justiciero. En este balance de comprobación lo que se hace es que cuando usted ya tiene todos los saldos de todas sus cuentas, comienza a trasladar cada uno de los saldos a este estado financiero. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, tenemos, por ejemplo, la cuenta caja, la cuenta bancos, la cuenta cuentas por cobrar, inventarios, bienes muebles. Eh, y todas las cuentas, ¿verdad? De ventas, de gastos de ventas, de gastos de administración, todas las cuentas que se vieron involucradas en el año, ¿verdad? O en el mes, si lo vamos a hacer mensual, todas esas cuentas se han saldado. Cuando me refiero a saldar, vamos a ver si, aunque sea hoy, me sale algo recto esto. Cuando yo me refiero a saldar, es
que ustedes ya han hecho todo. Imaginemos que esta es la cuenta caja, ¿verdad? Y cuando me refiero a saldar es que aquí hemos hecho varias anotaciones, ¿verdad? Tenemos varias cantidades. Entonces, cuando me refiero a saldar es a que hemos hecho sumatoria de este lado, que nos va a dar un resultado. Alex, ¿tiene alguna consulta? Alex Panamá. Fíjese que no, licenciada, automáticamente se levanta mi botón de manito. Ah, bueno, es que ya van como 3 veces que, digo yo, quizás tiene alguna duda y no. No, licenciada, automáticamente se levanta. Ah, va, está bien entonces. Vamos a seguir. Bueno, pues aquí digamos que saldamos esta cuenta y como la cuenta caja es una cuenta de saldo deudor, no se preocupen que ahorita es solo para ejemplificar, ¿verdad? Entonces, quiere decir que mi saldo va a quedar en el lado izquierdo y acá yo voy a tener una cifra. Entonces, esta cifra que está aquí, que me queda en esta parte de acá, es la que yo voy a trasladar al balance de comprobación, ¿verdad? Ese saldo es el que yo voy a trasladar al balance de comprobación y ese resultado de todas las cuentas es el que se va a colocar en el mismo, ¿verdad? Cada una de ellas se va a colocar en el balance de comprobación. Licenciado, ¿Sí? yo tengo un ejemplo de un balance general presupuestado, no sé si lo podría presentar en pantalla. ¿Usted tiene un ejemplo? Ajá, ¿Sí? ¿Sí gusta? pero yo tenía sobre es un balance general presupuestado. Tenía Ujú. varios ejercicios, son como 10 páginas de ejercicio y al final Sí, quedamos de hacer ya con todas las cuentas que habíamos utilizado. pero el que usted tiene es un balance general. Ajá, un balance general, Sí, también hay varias cositas. sí, es que el balance general es el último que se elabora, ¿verdad? Así es como lo vamos a hacer nosotros. Primero vamos a elaborar un balance de comprobación, luego un estado de resultados y luego un balance general. Sí, es así como usted lo tiene. Bye. Ujú. Sí, de hecho, si ustedes tienen anotaciones de otra materia o de bachillerato o de un libro adicional, pues pueden utilizarlo porque la teoría es la misma, ¿verdad? De fondo es lo mismo, ¿verdad? Así que no hay ningún problema, pueden ocupar esa información. Al contrario, me alegra mucho que la tengan, ¿verdad? Y sí va a ser de mucha utilidad que trabajen con ella. Pero así que los felicito si tienen esa información, me alegra mucho porque ya prácticamente han avanzado y están viendo lo que vamos a ver al final. Solo espero que no se aburran con lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Bien. Quiero ver, me salí de la presentación. Ya casi terminamos, chicos. Bien, por último está la elaboración de los estados financieros, que es el que su compañera me compartió. No sé si lo logramos ver porque no pude ponerlo en grande para que lo pudiéramos observar, pero la próxima clase, si quieren, para que ya nos vayamos haciendo una idea de la clase del miércoles, ¿verdad? Para que tengamos una idea, les voy a presentar los estados financieros para que vean más o menos cómo es que los vamos a elaborar, ¿verdad? Para que no nos sintamos tan perdidos ahorita. Por último, pues los estados financieros, ¿verdad? Que se parten del balance de comprobación y tenemos el estado de resultados, el cambio en el capital, el balance general, el estado de flujo de efectivo, un informe de gestión y las notas a los estados financieros. Aquí por un error de dedo pues me quedó el estado de resultados arriba, pero es un estado financiero, pues el segundo estado financiero que vamos a elaborar.
¿Cuáles vamos a elaborar nosotros? Nosotros solo vamos a elaborar 3. Balance de comprobación de saldos, estado de resultados y balance general. Solo esos 3 estados financieros son los que vamos a trabajar nosotros y son los que vamos a estar viendo casi al final del ciclo, ¿verdad? En todo lo que vemos los sistemas de registro de transacciones, las mayorizaciones, los asientos de ajuste, el cierre contable y vamos a terminar con los estados financieros, ¿verdad? Repito, balance de comprobación, estado de resultados y balance general. Por último, ¿verdad? Tenemos que es el análisis e interpretación de los estados financieros. En este caso, pues, como les comentaba el día de ayer, hay una materia específica, ¿verdad? Donde se ve esta parte del análisis de los estados financieros, donde se utilizan razones financieras, ¿verdad? Y se interpretan los resultados para dar soluciones a los problemas que se dan dentro de la empresa y facilitan la toma de decisiones, ¿verdad? No quiere decir que las razones financieras nos van a decir literalmente, ¿verdad? Usted tiene problema en la parte de efectivo. No, ¿verdad? Sino que las razones financieras lo que nos permiten a nosotros es identificar por medio de índices, resultados numéricos, qué tan rentable es una empresa, por ejemplo, si tiene solvencia, si tiene liquidez a largo o corto plazo, y permiten identificar cada cuánto tiempo se mueve un inventario, cada cuánto tiempo los clientes pagan, cada cuánto tiempo se les paga a los proveedores, los plazos. Entonces esto es un poquito más detallado, ¿verdad? Y sí, más adelante ustedes van a tener la oportunidad de estudiar esta parte, ¿verdad? Del análisis e interpretación. La materia se llama así para los de contaduría, para otros puede ser gestión financiera o finanzas comerciales si son de mercadeo, ¿verdad? En esas materias también se ve esta parte del análisis e interpretación de los estados financieros. Y generalmente se trabaja con esos dos, con el estado de resultados y el balance general. A veces se trabaja también con el de cambios en el patrimonio o estado de capital, pero prácticamente es para ver retornos sobre inversión o ya hablando más a detalle para proyectos financieros, aceptación o rechazo de proyectos, pero eso ya se ve más en esa materia. Ahorita digamos que vamos a ver como la introducción de eso, ¿verdad? Para que cuando ya estemos en esas materias no nos confundamos y por lo menos conozcamos, ¿verdad?, los estados financieros que se van a utilizar. Bien, por último, tenemos la clasificación de la contabilidad en función del usuario, ¿verdad? Esto lo hablábamos al principio de la materia, la clase pasada. Bueno, siento como que fue hace día, ¿verdad? Pero no fue ayer. La clasificación de la contabilidad la podemos hacer desde 2 aspectos importantes o clasificarla, digamos, como en 2 contabilidades. La primera es la contabilidad financiera y la segunda la contabilidad administrativa. A grosso modo, yo les comentaba ayer quiénes eran los usuarios externos y quiénes eran los usuarios internos. Pues acá lo tenemos un poco más explicado, ¿verdad? Nos dice que la contabilidad financiera es un sistema de información dirigido a usuarios externos. ¿Quiénes son los usuarios externos? Inversionistas, instituciones financieras, proveedores, acreedores, clientes y el Estado. Recordemos que, aunque hablemos aquí de, y bueno, contabilidad administrativa, que es más dirigida a usuarios internos, ¿verdad?, porque está más relacionado a toma de decisiones internas de la empresa. Tenemos ahí gerentes, todos los que toman decisiones en una empresa, dice acá, y cuyo carácter es opciones y además emplea una clase predeterminada. Bueno, acá dentro de los usuarios internos podemos agregar, están los gerentes, podemos poner subgerentes, supervisores, vicepresidentes, presidentes de juntas directivas, todos aquellos que están relacionados con la operatividad propia de la empresa y que toman decisiones sobre la base de la información contable que le brinden. Entonces, aunque pueden identificarse como 2 tipos de contabilidad, en realidad es la misma, solamente que se le denomina como tal dependiendo de los usuarios a los cuales esté destinada. Entonces, ¿cómo podemos concluir nosotros acá?
Podemos decir que la contabilidad financiera es para usuarios externos y que la contabilidad administrativa es para usuarios internos, ¿verdad? Así de simple. No nos vamos a enfocar tanto en conceptualizar o en, en diferenciar ambas contabilidades porque es prácticamente la misma. Simplemente se clasifican de esta forma para poder identificar hacia qué usuario está destinada la información. Bien. Bueno, chicos, hasta el momento, ¿hay alguna consulta referente a la información que hemos visto este día o hacia el examen que vamos a hacer el día martes? Voy a dejar de grabar en estos momentos.